Estimados estudiantes, una vez más trabajando con ustedes la clase del curso de impuestos y planeación fiscal. En esta oportunidad vamos a desarrollar cómo funciona el impuesto de solidaridad, contemplado en el decreto 73/2008 del Congreso de la República. Para poder entrar en materia vamos a leer los artículos de esta ley, debido a que es una ley bastante pequeña, pero compleja si no la podemos manejar adecuadamente. En primer lugar, el artículo 1 de la ley del impuesto de solidaridad indica que la materia del impuesto está a cargo de personas individuales o jurídicas, fideicomisos, contratos en participación, las sociedades irregulares, las sociedades de hecho en cargo de confianza, sucursales, agencias, establecimientos, copropiedades, comunidades de bienes y otras formas de organización empresarial. Pero para que nazca la obligación tributaria de pagar el impuesto de solidaridad, el contribuyente tiene que llenar 3 requisitos o 3 premisas. La primera de ellas es que tenga patrimonio propio, es decir, que tenga capital. Aquí pueden ustedes apreciar un balance general y un estado de resultados. Entonces, el primer requisito para que nazca la obligación tributaria de pagar impuesto de solidaridad para un contribuyente es que tenga patrimonio propio. La segunda premisa o requisito es que realice actividades mercantiles y agropecuarias. Y la última, que tenga un margen bruto o utilidad bruta, si ustedes lo conocen así, superior al 4%. Muy bien. Entonces, esas son las 3 premisas que debe cumplir un contribuyente para que pueda pagar impuestos de solidaridad. Y otro requisito importante, pero que no está en esta ley, sino en la ley de actualización tributaria, es que el contribuyente esté inscrito en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas. Ese es un requisito que establece, pero la ley de actualización tributaria, el libro 1. Muy bien. Entonces, si un contribuyente cumple con estas 3 premisas, entonces nace la obligación tributaria. De pagar el ISO. Con algunos de estos requisitos que no se cumpla, no existe la obligación para el contribuyente de pagar el impuesto de solidaridad. Entonces, esto sí es importante que ustedes tomen en consideración. Repito, que tenga patrimonio neto, que realice actividades mercantiles y agropecuarias y que tenga un margen bruto superior al 4%. Ese es los requisitos que indica el artículo 1 de la ley. Muy bien. También la ley en su artículo 2 da algunas definiciones de qué es el activo neto, cuáles son los créditos pendientes de reintegro, los ingresos brutos y el margen bruto. Como el margen bruto es uno de los requisitos que debe de cumplir el contribuyente, entonces vamos a hacer referencia de cómo determinamos el margen bruto. Y el artículo 2, literal D, dice que el margen bruto
va a ser igual a la sumatoria de los ingresos brutos. Ingresos brutos por servicios, más la diferencia entre las ventas menos el costo de ventas. Muy bien. Indica también esta literal que los gastos de ventas y administrativos no deben incluirse como parte del costo de ventas. Y ustedes saben que no se incluye en el costo de ventas porque esos son gastos de operación. Entonces, si lo vemos con alguna fórmula ahí, vamos a determinar que son los ingresos por servicios más la diferencia entre las ventas menos el costo de ventas. Va a ser igual al margen bruto. Y si ese margen bruto es mayor del 4%, entonces llena uno de los 3 requisitos que comenté anteriormente. Acá hay un estado de resultados. Si gustan, hacemos entonces la operación para ver cuál es el margen bruto. Contablemente, nosotros lo hacemos de la siguiente manera: servicios prestados más ventas menos costo de ventas sería el margen bruto. En este caso, este margen bruto será superior al 4%, hagamos la operación. 600,000 dividido 3.100.000 quetzales, que son los ingresos brutos, y nos da un resultado del 19.35%, es el margen bruto. Entonces, ¿será superior al 4%? Sí. Por lo tanto, si el contribuyente tiene patrimonio, su margen bruto es superior al 4% y también se dedica a las actividades mercantiles o agropecuarias, entonces tiene la obligación tributaria de pagar el impuesto de solidaridad. Muy bien. Entonces ahí ya vimos cómo determinar el margen bruto o utilidad bruta, si ustedes así lo manejan contablemente. El artículo 4 también establece las exenciones, o sea, quienes no van a pagar impuesto de solidaridad. Los organismos del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas y las municipalidades y sus empresas, las universidades y centros educativos públicos y privados. Los sujetos pasivos de este impuesto que inicien actividades empresariales durante los primeros 4 trimestres de operación. Eso significa que toda empresa nueva que tenga patrimonio, que tenga un margen bruto mayor al 4%, y que se dedique a actividades mercantiles o agropecuarias, tiene la obligación de pagar el ISO, pero hay una exención durante los 4 primeros trimestres. O sea, el primer año básicamente de operaciones indica que está exento de pagar el ISO. Al segundo año de operaciones, ahí ya existe la obligación de hacer el cálculo y pago del impuesto de solidaridad. También las actividades mercantiles o agropecuarias realizadas por personas individuales o jurídicas que la ley especifica en los regímenes de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila. Las asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades no lucrativas. Las personas individuales o jurídicas y los demás entes o patrimonios afectos al impuesto de solidaridad que paguen el impuesto sobre la renta de conformidad con el régimen opcional simplificado sobre ingresos. ¿Qué significa eso? Entonces,
que los que estén inscritos como contribuyentes del ISR en el régimen sobre ingresos de actividades lucrativas, aunque se dediquen a actividades mercantiles, aunque tengan un margen bruto mayor del 4%, aunque tengan patrimonio, pero solo por el hecho de estar inscritos en el régimen sobre ingresos, están exentos del ISO. Pero los que están en el régimen sobre las utilidades sí tienen esa obligación de pagar el ISO si llenan las 3 premisas o requisitos comentados anteriormente. Muy bien, los contribuyentes que a partir de la vigencia del impuesto de solidaridad que establece la ley incurran en pérdidas de operación durante 2 años consecutivos. Esas son las entidades que están exentas del impuesto de solidaridad. Muy bien. El artículo 6 del decreto 73/2008 indica el periodo impositivo. ¿Cuál va a ser el periodo impositivo? Es trimestral. Trimestral es el periodo impositivo del ISO calendario. ¿Qué significa eso? Que el ISO se debe calcular de enero, en el trimestre de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. Acá, a diferencia de lo que vimos en los pagos trimestrales, que solo son 3 y la última es la declaración anual, acá en el impuesto de solidaridad, como el periodo impositivo es trimestral, entonces sí se va a calcular y se va a pagar en los 4 trimestres del año. Eso deben ustedes de considerar. Y la base imponible sobre la cual vamos a calcular el impuesto de solidaridad está establecido en el artículo 7 e indica que va a ser la 4ª parte del activo neto. B, la 4ª parte de los ingresos brutos. Y hay una excepción también. Que indica que si el activo neto es mayor a 4 veces los ingresos brutos, se pagará de la siguiente manera. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar la 4ª parte del activo, determinar la 4ª parte de los ingresos brutos y ver cuál es la base imponible mayor. Y sobre la base imponible mayor vamos a calcular el impuesto de solidaridad. Sin embargo, la excepción que está establecida en el artículo 7 indica que si el activo neto es mayor a 4 veces los ingresos brutos, se pagará sobre la base de los ingresos brutos. Muy bien. Entonces, para que quede más claro, vamos a hacer las operaciones. Hay que tomar como base la 4ª parte del activo neto. Acá, en este ejercicio, el activo neto es de 1.360.000 quetzales. Este es nuestro activo neto. Muy bien. Y los ingresos brutos van a ser 3.100.000 quetzales. $3 millones son
los ingresos Entonces hacemos la comparación. ¿Serán los activos netos más de 4 veces los ingresos brutos? Acá podemos apreciar que no. Entonces, el artículo 7 indica la base imponible de este impuesto se constituye la que sea mayor entre el activo y los ingresos. ¿Cuál es mayor en esta comparación? Los ingresos. Por lo tanto, el impuesto de solidaridad lo vamos a calcular sobre los ingresos, porque es la base imponible mayor. Pero si fuera, por ejemplo, los activos netos fueran de 10 millones y los ingresos brutos fueran de 1 millón, acá podemos hacer la comparación y decimos sí, los activos superan en más de 4 veces los ingresos brutos. Entonces ahí aplicamos esa excepción. ¿Y qué dice la excepción? Que si el activo neto es mayor a 4 veces los ingresos brutos, se pagará sobre la base de los ingresos. O sea, la base menor. Este es cuando hay una excepción. Acá. Se va a calcular sobre la base menor si los activos netos superan más de 4 veces los ingresos. De lo contrario, la regla general es que vamos a hacer el cálculo del ISO sobre la base mayor. En este caso son los ingresos brutos mayores a los activos netos y por lo tanto vamos a aplicar la base mayor. Voy a poner otro ejemplo. En el caso de que los activos netos fueran 2 millones y los ingresos brutos 1.500.000. ¿Superan 4 veces los activos a los ingresos brutos? No los superan, entonces el cálculo se va a hacer sobre la base mayor, igual que en este caso. Pero si los activos superaran 4 veces el monto de los ingresos brutos, entonces se aplica sobre la base menor. Muy bien. Eso es lo que nos indica el artículo 7 de la Ley del Impuesto de Solidaridad. Entonces, siguiendo con el ejemplo, de acuerdo a los estados financieros que tenemos acá, el activo neto es de 1.360.000 y los ingresos brutos 3.100.000. Entonces, vuelvo a repetir, vamos a tener como base imponible de los dos montos el mayor. En este ejemplo sería sobre los ingresos brutos. Entonces vamos a aplicar el tipo impositivo. Como acá dice que la base imponible es la cuarta parte del activo y la cuarta parte de los ingresos, entonces procedemos a dividirlo dentro de 4. $1.360.000 dividido dentro de 4. Son 340.000 quetzales la base imponible para cálculo del ISO. Y dice que es la cuarta parte de 3.100.000 quetzales, o sea, de los ingresos brutos. 775.000 quetzales de la base imponible. La tasa impositiva, de acuerdo al artículo 8, es del 1%. Entonces, base imponible por el 1%, 3.400 es el ISO trimestral y 775.000 por el 1%, 7.750.
aplicando la regla establecida en el artículo 7 que indica que es sobre la base mayor, entonces ¿cuánto se va a pagar de impuesto de solidaridad cada trimestre? 7.750, porque el pago va a ser sobre la base mayor, en este caso los ingresos brutos. Eso significa entonces que el ISO de enero a marzo va a ser de 7.750, el ISO de abril a junio va a ser de 7.750, el ISO de julio a septiembre va a ser de 7.750 y el ISO de octubre a diciembre va a ser de 7.750. Calculamos trimestralmente la misma cantidad y eso es lo que se va a pagar. El artículo 10 dice pago del impuesto. El impuesto debe pagarse dentro del mes inmediato siguiente a la finalización de cada trimestre calendario, utilizando los medios que para el efecto la administración tributaria ponga a disposición del contribuyente. ¿Qué significa eso? Que el ISO de enero a marzo lo vamos a pagar en abril, un mes calendario siguiente. El de abril a junio lo vamos a pagar en julio. El de julio a septiembre lo vamos a pagar en octubre y el de octubre a diciembre lo vamos a pagar en enero del siguiente año. Aquí sí debo de hacer énfasis en este impuesto de solidaridad. Si no se paga a tiempo, es decir, el ISO de enero a marzo tenemos el mes de abril para pagarlo. Si no lo pagamos a tiempo, ya no lo podemos acreditar al impuesto sobre la renta. Entonces se convertiría en un impuesto gasto. Por esa razón es importante que ustedes conozcan y asesoren a sus clientes o a los contribuyentes que el IVA debe pagarse a tiempo. Las retenciones de ISR deben pagarse a tiempo por las altas sanciones que tienen y el ISO debe pagarse a tiempo para que pueda ser recuperado o compensado o acreditado, si queremos llamarle así, con el impuesto sobre la renta. De lo contrario, la administración tributaria se los puede ajustar. Entonces, eso sí es importante que lo tengan ustedes claro. Y otro punto importante que ustedes deben de conocer del impuesto de solidaridad es el artículo 11. El artículo 11 indica: el impuesto de solidaridad y el impuesto sobre la renta podrán acreditarse entre sí. Los contribuyentes podrán optar por una de las formas siguientes. El monto del ISO pagado durante los 4 trimestres del año calendario, conforme a los plazos establecidos en el artículo 10, podrá ser acreditado al pago del ISR hasta su agotamiento durante los 3 años calendarios inmediatos siguientes, tanto el que deba pagarse en forma mensual o trimestral, como al que determine en la liquidación definitiva anual del impuesto sobre la renta que corresponda. Muy bien. Entonces, la acreditación, de acuerdo al artículo 11, literal A, dice que el ISO se acreditará al ISR. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? De acuerdo a esta literal dice: podrá ser acreditado al pago del impuesto sobre la renta hasta su agotamiento durante los 3 años inmediatos siguientes, tanto al que deba pagarse en forma mensual o trimestral como al que determine la liquidación anual. Muy bien. Vamos a suponer que este balance general es del 2019 y este estado de resultados es del 2019 también.
Si el contribuyente está inscrito en el régimen sobre las utilidades de actividades lucrativas y en el impuesto de solidaridad en la fórmula o modalidad ISO acreditable al ISR, eso significa entonces que que los estados financieros del 2019 van a servir para calcular el ISO. En el año 2020 se pagará el ISO y hasta el año 2021, 2022 y 2023 se acreditará al ISR, tanto trimestral como anual. Repito, la fórmula de ISO acreditable al ISR funciona de la siguiente manera. Los estados financieros del año anterior nos sirven para poder calcular el ISO. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ya lo hicimos sobre la base de los activos netos, sobre la base de los ingresos brutos, comparamos, calculamos la cuarta parte y por el 1% de impuesto de solidaridad y vamos a pagar el que sea mayor de los dos cálculos. En este caso ya vimos que el mayor es sobre la base de los ingresos brutos, por lo tanto vamos entonces a pagar el impuesto de solidaridad sobre la base de los ingresos brutos. Vimos que eran 7.750 trimestrales. Muy bien. Entonces esta literal del artículo A dice que vamos a utilizar los estados financieros para poder calcular el ISO. Ya lo calculamos. Entonces, el siguiente año, en el 2020, lo que vamos a hacer, como ya sabemos cuánto vamos a pagar en abril, cuánto vamos a pagar en julio, en octubre y en enero del 2021, entonces solamente se paga, pero no se acredita. Se puede acreditar hasta el 2021, 2022 y 2023. Tenemos 3 años para agotar el impuesto de solidaridad acreditado contra el ISR. Si no logramos acreditar en los 3 años el ISO, entonces ese saldo que pasa al cuarto año ya se convierte en un gasto deducible del impuesto sobre la renta. Y la literal B, 11B, indica lo siguiente. Voy a borrar acá, tal vez no se logra ver hasta abajo. Y el 11B indica que los pagos trimestrales del ISR se podrán acreditar al ISO en el mismo año calendario. Entonces esa es la inversa. El 11A, el ISO se acredita al ISR y el 11B, el ISR se acredita al ISO. ¿Cómo vamos a hacer entonces los cálculos? Primero vamos a utilizar los estados financieros del 2019 para calcular el ISO. Entonces lo hacemos como anteriormente, tomamos la base del activo neto, tomamos la base de los ingresos brutos, determinamos la cuarta parte de cada uno de ellos y calculamos el 1% de la tasa impositiva del ISO. Y se va a pagar
sobre la base mayor. En este caso sería sobre 3.500.000. Dividido 4, multiplicado por el 1%, nos va a dar 7.750, que es el pago trimestral. Entonces, el ISR que se pague en ese trimestre, en el 2019 calculamos, en el 2020 pagamos el ISO. Pero a diferencia del 11A, el ISR que nosotros paguemos en el mismo trimestre, o sea, de enero a marzo, vamos a pagar el ISO, en este caso son 7.750, y le podemos acreditar el ISR de ese trimestre, o sea, de enero a marzo. Vamos a suponer que son 5.000 quetzales. Entonces, ¿cuánto vamos a pagar de ISO en ese trimestre? La diferencia, serían 2.750. El siguiente trimestre va a ser de abril a junio. Ya sabemos que tenemos un ISO constante de 7.750 y le vamos a acreditar el ISR pagado en ese mismo trimestre. Vamos a suponer que son 6.000 quetzales. Por lo tanto, entonces lo que vamos a pagar de diferencia es 1.750. El siguiente trimestre va a ser de julio a septiembre y hacemos la misma operación. Y el último trimestre sería de octubre a diciembre. Pero ese ISO no lo vamos a pagar en diciembre, sino lo pagaríamos hasta el mes de enero del siguiente año. Entonces así sería el mecanismo para calcular y pagar el impuesto de solidaridad de acuerdo al artículo 11, literal B. Muy bien, entonces con esto estaríamos concluyendo la clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención.